La herida oculta detrás de tu necesidad de salvar a los demás, hay algo que nadie te dice pero que puede estar dirigiendo tu vida sin que te des cuenta, muchas veces. La necesidad de salvar a los demás no es amor, es una herida no sanada, que te hace creer que si tú salvas a alguien entonces vales algo. Piensa en esto: cuántas veces has estado con alguien que claramente no quería cambiar, que solo tomaba de ti, que te manipulaba, que te hería, pero tú insistías en quedarte. ¿Por qué? Porque había una voz dentro de ti que decía: si yo logro que esta persona sane entonces yo soy suficiente, entonces valió la pena todo lo que sufrí. Y ahí está la trampa. ¿Cuántas veces has sentido que algo en ti se rompe, y no sabes exactamente por qué? Tal vez lo has notado al mirar al techo en la madrugada, con el pecho apretado y la mente llena de pensamientos que no se detienen. O tal vez lo sientes al final de un día agotador, cuando te preguntas si esto que estás viviendo es realmente lo que quieres, o simplemente lo que te has resignado a aceptar. Déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con la suficiente claridad: cada vez que permites algo que va en contra de tu alma, te rompes un poco por dentro. Y lo peor es que, muchas veces, no te das cuenta hasta que ya es tarde. Te voy a decir algo incómodo, pero absolutamente necesario. Gran parte del sufrimiento humano no proviene del azar, ni del destino, ni siquiera de los demás. Proviene de ti, de lo que eliges permitir, de las veces que decides quedarte donde ya no creces, de los momentos en los que traicionas lo que sientes por miedo a ser rechazado, de las veces que le das la espalda a tu propia verdad para encajar en un molde que no fue hecho para ti. Permitir cosas que te dañan en silencio es una forma lenta de suicidio emocional, y lo hacemos todo el tiempo. Permitimos relaciones que nos apagan, por miedo a estar solos. Permitimos trabajos que nos destruyen, por miedo al cambio. Permitimos pensamientos que nos castigan, por costumbre. ¿Y sabes qué es lo más devastador? Lo sabemos, lo sentimos, pero aún así, lo toleramos. Yo lo he visto en consulta, lo he estudiado en las profundidades del inconsciente humano, lo he vivido en carne propia. Las personas se rompen por dentro no por una gran tragedia, sino por 1000 pequeñas traiciones cotidianas contra sí mismas. El problema no es sentirte mal un día, el problema es no escucharte durante años. Entonces, permíteme hacerte 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es eso que estás permitiendo ahora mismo, y que en el fondo sabes que te está destruyendo? ¿Cómo puedes empezar a identificarlo, antes de que se convierta? La sombra que ignoramos. Yo, Carl Jung, descubrí que en el fondo de cada alma humana mora una parte oculta, un territorio oscuro que he llamado la sombra. No es algo malvado ni demoníaco por naturaleza, es simplemente aquello de nosotros que no queremos ver, nuestros miedos, impulsos, deseos prohibidos, nuestro lado B. ¿Qué sucede cuando ignoramos lo que habita en nuestra sombra? Imagínate un sótano sin ventilar, el aire se enrarece, se llena de humedad y, con el tiempo, el moho invade las paredes. Así ocurre cuando reprimimos aspectos de nosotros mismos. No desaparecen, crecen, se enredan y, al final, salen a la luz de la peor manera, en forma de conductas autodestructivas, proyecciones sobre los demás o bloqueos emocionales. Conozco a personas que soportan un trabajo que odian, día tras día, sintiendo cómo su creatividad se adormece, o a quien permanece en una relación que apaga su chispa, por miedo a la soledad. También he visto cómo intentamos ser alguien que no somos, adoptando máscaras sociales, para evitar el juicio de los demás. Y debo recordarte mi máxima: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Aceptar tu sombra no significa actuar siempre según sus impulsos, sino reconocerlos, observarlos sin juicio y luego elegir conscientemente tu camino. No es maldad, no es un monstruo, no es un castigo. La sombra no es más que todo lo que somos pero no queremos ver. Nuestros impulsos reprimidos, nuestros deseos vergonzantes, nuestros pensamientos que consideramos inaceptables, nuestros celos, nuestra envidia, nuestra rabia, la tristeza que disfrazamos de sarcasmo, el miedo que escondemos tras una sonrisa. La sombra es esa parte de ti que niegas, que reprimes, que ocultas incluso de ti mismo. Pero quiero que comprendas algo: la sombra no desaparece porque la ignores. Al contrario, cuanto más la niegas, más poder le das. Cuanto más la reprimes, más te domina desde las sombras. Verás, vivimos en una sociedad obsesionada con la luz, con lo positivo, con lo correcto, con lo socialmente aceptado. Nos han enseñado a mostrar solo nuestro lado bueno y a ocultar todo lo que huela a debilidad o imperfección.
y sin darnos cuenta, vamos arrojando partes de nosotros al sótano de la conciencia. Esto no está bien sentirlo, esto no debería pensar, esto no puedo decirlo, esto no es amoroso, esto no es espiritual. Pero, ¿qué ocurre con lo que niegas? Déjame decírtelo sin rodeos, lo que niegas, te somete, lo que aceptas, te transforma. Yo no inventé esta idea, la vi en cientos de pacientes. Vi cómo las personas que negaban su rabia se convertían en seres pasivo-agresivos, con estallidos inesperados. Vi cómo quienes negaban su deseo sexual desarrollaban neurosis o fantasías destructivas. Vi cómo quienes negaban su tristeza profunda se disfrazaban de alegría perpetua, hasta que su cuerpo comenzaba a enfermar. Y entonces lo comprendí, el mayor peligro no es lo que sientes, el mayor peligro es lo que finges no sentir. Quiero contarte una historia muy sencilla. Un hombre trabajaba todos los días en un empleo que odiaba. No lo decía en voz alta, pero su alma lo sabía. Cada mañana se levantaba con el estómago encogido, con el pecho apretado, pero callaba, sonreía, y decía, es lo que hay. Y así pasaron los años. Ese hombre empezó a desarrollar ansiedad, problemas gástricos, insomnio, su irritabilidad aumentaba, se sentía desconectado de su pareja, perdió el deseo, y aún así, seguía diciendo, estoy bien. Ese hombre no era solo uno de mis pacientes, ese hombre podría ser tú, podría ser cualquiera de nosotros cuando ignoramos lo que la sombra intenta mostrarnos, porque la sombra no es tu enemiga, es una mensajera, una parte herida que clama a ser escuchada, un fragmento olvidado que anhela volver al centro de tu conciencia, pero nos aterra mirarla. ¿Por qué? Porque pensamos que, si la vemos, nos destruiremos. Tememos que, si aceptamos nuestra rabia, seremos violentos, si aceptamos nuestra tristeza. Autoabandono silencioso. Cada vez que callas lo que sientes, un pedazo de tu ser se pierde. Cada vez que dices, sí, cuando tu voz interior grita, no, te rebelas contra ti mismo. La mayoría de nosotros permitimos pequeñas concesiones diarias, ocultamos una opinión, aceptamos un favor que nos incomoda, sacrificamos nuestro tiempo para agradar. Al principio, parecen insignificantes, pero suma tras suma, moldean una vida que ya no refleja tu verdad. ¿Hasta qué punto estás dejando de ser tú mismo para ser aceptado? Visualiza un árbol, si sus raíces se extienden en malas tierras, sus frutos serán amargos. Tus límites son esas raíces. Cuando no las defiendes, tu vida pierde sabor. Observar tus límites, haz un inventario diario de los momentos en que te callaste. Radical honestidad contigo mismo, pregúntate, ¿por qué dije sí? Detectar patrones, ¿es miedo al rechazo, ansiedad social? Reconoce tus disparadores y anótalos. Estas no son frases poéticas, son verdades clínicas, psicológicas, espirituales. El ser humano no se destruye de golpe, no cae en la desesperación por un solo evento, se fragmenta lentamente, en pequeños actos diarios de traición hacia sí mismo, en silencios que duelen, en gestos forzados, en la sonrisa que no nace del alma, en la forma en que nos vamos desapareciendo, para que otros nos acepten. Y este fenómeno tiene un nombre, autoabandono silencioso. No es algo que puedas ver en el espejo, no es evidente al principio, no causa gritos, ni rupturas escandalosas. El autoabandono es sutil, tan sutil que lo confundimos con educación, con ser una buena persona, con complacer, con evitar conflictos, pero en el fondo, es renunciar a ti para mantener la paz con el mundo. Y dime, ¿cuánta paz queda dentro de ti cuando estás en guerra con tu verdad? Yo lo vi durante décadas en mis pacientes, personas rotas que no entendían por qué lloraban en silencio por las noches, por qué sentían una ansiedad crónica sin motivo aparente, por qué, pese a tener una vida estable, había un vacío que no se llenaba con nada, y siempre encontrábamos lo mismo, patrones de autoabandono, mujeres que siempre ponían las necesidades de otros por encima de las suyas, hombres que se tragaban el llanto porque tenían que ser fuertes, jóvenes que fingían estar bien para no preocupar a sus padres, adultos que vivían vidas enteras complaciendo expectativas que no eran suyas. ¿Te suena familiar? ¿En qué momentos de tu día estás diciendo que sí, solo por miedo a que te rechacen? ¿Con cuánta frecuencia silencias tu intuición para evitar incomodar a otros? Te propongo algo, piensa en la última vez que estuviste en una conversación donde algo no te gustó, tal vez un comentario hiriente, una actitud despectiva, una injusticia. ¿Lo nombraste? ¿O lo dejaste pasar? Ahora bien,
Piensa cuántas veces a la semana haces esto, cuántas veces reprimes lo que sientes, cuántas veces eliges agradar, antes que ser fiel a ti. Ese es el problema, no los otros. No me malinterpretes. No estás mal por querer llevar la fiesta en paz. No es un pecado querer armonía, pero hay una gran diferencia entre ser amable y ser sumiso. Ser amable nace del amor, la sumisión, del miedo. Y cuando una persona vive constantemente desde ese lugar, lo que empieza a morir no es su entorno, es su identidad. Yo lo llamo la muerte de lo auténtico. Es ese punto en el que ya no sabes quién eres, porque llevas años actuando para sobrevivir. Y es ahí donde nacen la ansiedad, el insomnio, la fatiga existencial, porque el alma no puede respirar donde no se le permite ser. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es detener el mecanismo automático de complacer. Lo segundo, observar los patrones donde cedes por miedo. Durante los próximos días, cada vez que digas sí a algo, pregúntate internamente, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Estoy actuando desde el amor o desde el miedo? ¿Estoy cuidando al otro o estoy sacrificándome? El origen inconsciente del autoengaño. En la infancia sembramos las semillas de nuestra identidad falsa. Aprendimos que complacía a nuestros padres, a nuestros maestros, a la sociedad. Y muchas veces enterramos lo que realmente éramos para encajar. ¿Y si nunca te has conocido realmente a ti mismo? La tragedia más grande no es la muerte, sino vivir la vida que otros esperan. Cuando abandonas tu voz interna, te conviertes en un reflejo ajeno. Como dije una vez, la mayor tragedia de un hombre no es la muerte, sino no haber vivido su propia vida. Revisa tu niño interior. ¿Qué te hacían creer que estabas equivocado? ¿Qué sueños abandonaste por miedo al que dirán? Conecta con esas imágenes mentales olvidadas, quizá eran tu auténtica vocación. Así es como comienza todo, no en la adultez, no en la adolescencia, comienza en los primeros años de vida, cuando aún no tenemos la capacidad de discernir entre quienes somos y quienes deberíamos ser para sobrevivir. Yo, Carl Jung, pasé mi vida investigando los misterios del inconsciente humano, y si algo aprendí, es que las máscaras que usamos en la adultez no son un acto consciente, sino una defensa construida desde la infancia. Desde muy pequeños, fuimos observando y absorbiendo. Como esponjas emocionales, notamos que cuando éramos alegres, mamá sonreía. Cuando éramos obedientes, papá nos daba cariño. Pero si llorábamos demasiado, nos regañaban. Si mostrabas enojo, te decían que eso estaba mal. Si te mostrabas vulnerable, alguien te decía, no seas débil. Así, poco a poco, descubrimos qué partes de nosotros eran aceptadas, y cuáles no, y con esa información, empezamos a construir una versión segura de nosotros mismos. Una versión diseñada para agradar, evitar el abandono, conseguir aprobación, sentirnos queridos. ¿Y qué hicimos con el resto de nuestras emociones? Las guardamos, las ocultamos en lo más profundo de la psique. Allí, en ese rincón al que llamé la sombra, se fue acumulando todo aquello que no tuvo permiso. Y entonces, ocurre lo que yo considero una de las mayores tragedias de la vida humana, comenzamos a vivir no como somos, sino como creemos que debemos ser. Es aquí donde nace el autoengaño, un mecanismo de defensa, una estrategia para sobrevivir, pero también, la raíz del sufrimiento silencioso que acompaña a tantos adultos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te cuesta tanto poner límites? ¿O por qué te sientes culpable cuando eliges priorizarte? Es porque dentro de ti, hay una voz, una muy antigua, que aprendió que si no complaces, podrías perder el amor, que si no eres útil, podrías ser rechazado, que si no eres perfecto, no mereces afecto. Esas ideas no nacieron contigo, fueron sembradas, y luego las convertiste en tu realidad. Recuerdo una paciente que me dijo una vez, Carl, siento que llevo puesta una armadura, pero ya no sé si debajo hay alguien. Esa frase me persiguió durante años, porque describe a la perfección lo que muchos viven, una vida entera siendo funcionales, pero vacíos. El problema es que cuando uno se aleja tanto de sí mismo, llega un punto en el que olvida quién era antes de comenzar a complacer. Pierde su voz, pierde su deseo, pierde su intuición. Y ese olvido no se manifiesta en gritos, sino en forma de ansiedad, fatiga crónica, insatisfacción, falta de sentido. ¿Y cómo reconocer si estás viviendo desde el autoengaño? Te lo diré, te sientes desconectado de ti, pero no sabes por qué. Actúas de forma correcta, pero dentro de ti hay una tristeza inexplicable. Consigues logros, pero no sientes plenitud. Estás rodeado de gente, pero te sientes solo. Tienes todo lo que deberías tener,
pero algo te falta. Esa sensación no es casual. Es el alma diciéndote que has construido una identidad sobre lo que los demás esperaban de ti, no sobre lo que tú realmente eres. Yo escribí alguna vez, la mayor tragedia del individuo es no llegar a vivir su propia vida, sino la vida que otros esperan de él. El dolor que no atendemos, el dolor que negamos no desaparece, se acumula y se convierte en ansiedad, tristeza profunda o insatisfacción crónica. ¿Y si tu tristeza es una señal de que estás traicionando tu alma? Cuando ignoras una herida emocional, esta late en silencio, dictando comportamientos autodestructivos, procrastinación, relación con adicciones o conflictos constantes. Reconcíliate con tu dolor, hazle preguntas, como a un viejo amigo herido. Practica la introspección diaria, 5 minutos antes de dormir, escribe qué te dolió y por qué. Observa sin juicio, no se trata de sentirte culpable, sino de escuchar. Conozco a un hombre que cada noche anotaba, hoy me sentí humillado cuando, y al siguiente día, seleccionaba una acción para sanarlo, una conversación, un paseo consciente o escribir una carta que no enviaría nunca. A lo largo de mi vida como médico, investigador y terapeuta, escuché a miles de personas que acudían a mí diciendo que estaban cansadas sin razón, que todo estaba bien, pero no se sentían bien, que vivían con un vacío que no sabían cómo explicar. Yo solía decirles esto, lo que no se hace consciente, se manifiesta en la vida como destino. Y ese destino, muchas veces, tiene el rostro de una enfermedad emocional, de una relación tóxica repetida, de una sensación de que todo cansa, de que nada llena. Y créeme, he visto más almas rotas por dolores ignorados que por eventos traumáticos evidentes, porque lo evidente se llora, lo oculto se arrastra durante años. ¿Y qué es lo que arrastramos? Ese dolor sutil, el que se genera cuando tu alma quería decir algo, pero tú decidiste callarla, cuando necesitabas llorar, pero te obligaste a sonreír, cuando te dolió algo profundamente, pero te convenciste de que no era para tanto, y así, poco a poco, día tras día, fuiste enterrando emociones que no dejaron de existir por el simple hecho de que decidiste ignorarlas. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que respires hondo, te has enfrentado a verdades incómodas, has mirado dentro de ti, aunque sea por un instante, y eso ya es un acto de transformación. Entonces, ¿cómo aplicar esto en tu vida diaria, sin que quede solo como una teoría bonita? ¿Qué permití hoy que me hizo sentir pequeño? Piensa en alguna situación en la que te traicionaste, en la que aceptaste menos de lo que merecías, en la que bajaste la cabeza cuando tu alma gritaba por dignidad. ¿Qué necesito decirme que no me dije? Quizá necesitabas darte aliento, validación, permiso para parar. ¿Te lo diste? Si no, háblate ahora. Dite lo que necesitabas oír. Estas preguntas no son un castigo, son una forma de reencontrarte contigo, de dejar de autoabandonarte, aunque sea por unos minutos al día. Y créeme, cuando haces esto durante semanas, algo cambia, tu alma se siente vista, tu sombra se siente reconocida, y tu mente comienza a alinearse con tu verdad. Recuerda esto. No necesitas hacer grandes cosas para comenzar a sanarte, solo necesitas dejar de ignorarte, cuando decides que tu paz vale más que tu imagen. Yo he dedicado mi vida a explorar el alma humana, y si hay algo que puedo asegurarte es esto, el mayor acto de amor propio no es quererte cuando todo va bien, es no abandonarte cuando estás roto. Así que esta noche, cuando estés a solas contigo, hazte esas 3 preguntas. No busques respuestas perfectas, solo presencia, solo sinceridad, solo tú, contigo. Y si este mensaje resonó contigo, hay más que necesitas escuchar. Haz clic en el siguiente video. Allí seguiré acompañándote en este camino de transformación interior, porque lo que duele en ti, también ha dolido en mí, y lo que puede sanar, también puede liberarte. Nos vemos ahí.